Entonces ya con datos, vamos a empezar con datos más precisos. Vamos a estudiar la carta de el apóstol Pedro, ¿sí? Ya en su época madura. Pedro es el que vamos a estudiar, ¿sí? En su época madura en su edad, y madura en su persona, y madura en su conocimiento de Dios. Ahorita vamos a ver en qué puntos y qué forma fue adquiriendo la madurez. El mayor conocimiento que tenemos de Pedro es en los evangelios, cuando en su convivencia con Jesucristo. Entonces, esta carta del apóstol Pedro se escribió, según historiadores, no es dato bíblico, más o menos en el año 65 de nuestra era. Estamos hablando de que Pedro ya tenía por lo menos más de 60 años. Entonces, que ya tenía una edad también madura en cuanto a su desarrollo de su organismo. Pero pues conoció al Señor en su profesión, ocupación, como pescador, entonces no era una persona muy preparada, a diferencia de Pablo, que sí era una persona más preparada académicamente y religiosamente. Tuvo maestro exclusivo, don Pablo, para poder ser atendido, mientras que Pedro no, era muy bueno para eso de la pesca, pero para esta cuestión de conocimiento de la palabra de Dios y de la vida, no tenía mucha preparación. Pescador común y corriente. Igual que los otros discípulos que fueron traídos de ahí. Entonces, pero vamos a ver la evolución de Pedro durante toda su vida, a partir de que empieza a hacerse seguidor de Jesucristo. Les decía que el conocimiento que tenemos de Pedro, el más que tenemos, es durante su narración en los evangelios, en donde se describe su participación en Jesucristo por 3 años y medio. No, 3 años y medio duró el ministerio de Jesucristo. Jesucristo empieza su ministerio hoy y al día siguiente ya está llamando a su equipo y entre ellos va Pedro. Entonces, nada más convivieron con Jesucristo 3 años y medio, en donde supuestamente debería de haber adquirido la sabiduría y la madurez para ser seguidor de Jesucristo. Sin embargo, no la tenía. Les decía yo que en los últimos días del ministerio de Jesucristo vemos que primera no prometió por ahí, no hombre, yo nunca te voy a negar, ni te voy a dejar aunque me mate, ¿no? Unos días después ya lo está negando, ¿sí? Se sentía bipolar, yo creo, muy valiente, después cambiaba completamente. Y otra también notoria es cuando está ahí muy escuchando la enseñanzas de Jesucristo, todo de Juan 16, 17, aquella hermosa oración, y ya está, salen de ahí, cuando es tomado preso el Señor Jesucristo, luego va y le corta la oreja al servidor del sacerdote. Otra vez ahí se dejó llevar por sus impulsos y por sus emociones. Algo así dice que son los bipolares, ¿no? Más o menos. Sí, ¿verdad? Más o menos, que están bien, después ya están mal, después regresan a estar bien. Les decía que yo no les llamo así, yo les llamo así, estables, carentes de eso, de ese control que debemos de tener. ¿Sí? Pero bueno, así era más o menos el apóstol Pedro. Entonces el apóstol Pedro, cuando ya el Señor Jesucristo asciende, no era el más maduro. ¿Sí? Era una persona que había estado con Jesucristo, tenía conocimientos, obviamente le faltaba el bautismo del Espíritu Santo que le vino 50 días después de que muere Jesucristo, y entonces viene el bautismo del Espíritu Santo, y ahí empieza la trayectoria de Pedro en ascenso hacia la madurez. En el capítulo 1 del libro de los Hechos está narrado ahí que fue la idea o iniciativa de Pedro la de sustituir a Judas por Matías, un apóstol que pues no se supo más de él, más que eso, que le dieron el puesto pero no desarrolló nada. Entonces, ahí como que fue una acción fallida por parte de Pedro. Después en el capítulo 2 viene del derramamiento del Espíritu Santo y entonces la gente me recibe y empieza a hablar. Pero discurso de alcance no lo había hasta que Pedro inicia el discurso de alcance. En ese discurso de alcance que está en el capítulo 2 de los Hechos es donde se cumple la profecía dada para él. La profecía que Jesucristo le dio allá en una de las expresiones que dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, también le dijo, a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos. La tradición nos pinta a Pedro viejito allá con un montón de llaves, no sé para qué tantas llaves, una puerta o que nos está esperando, la Biblia no dice que él está esperando, pero ahí la tradición pone muchas cosas y dicen que
Lo que Jesucristo le dijo con a ti te daré las llaves del reino de los cielos, es que el que tiene la llave es el que abre. ¿Sí? Estamos en una puerta grande ahí y nadie puede entrar porque no tiene llave y luego llega Elisa que trae las llaves. Oye, permiso, permiso, permiso. Y ella abre. ¿Por qué? Porque trae llave. Entonces, Pedro tenía las llaves del reino de los cielos, es decir, a él se le dio la oportunidad de iniciar la predicación a los gentiles. Él comenzó. Él fue el primer predicador. Y en la predicación que él desarrolla en Hechos 2, se convierten al Evangelio cerca de 3,000 personas. O sea, es un buen alcance. ¿Sí? Entonces él ahí está desarrollando esa parte profética que le dio Jesucristo. En el capítulo siguiente, las peripecias de Pedro en la cárcel, que lo meten, que lo sacan, que le hacen, que le deshacen y que lo culpan ¿de qué? De predicar el Evangelio. ¿Sí? Entonces, en esa parte es importante que ustedes la lean porque ahí está el principio de madurez. ¿Sí? El principio de madurez. Claro, lo vamos a comentar más adelantito. El otro capítulo viene cómo opera señales, la sanidad del cojo que estaba en el templo, en la puerta, que se llama la hermosa, y entonces no tengo oro y plata, y lo que tengo te damos, y quedó sano. Eso los motivó o dio origen a que los enviaron a la cárcel, y aquí en la cárcel los azotaron, y los golpearon, y luego el Señor los liberaba, y se iban a predicar otra vez, y ustedes volvieron a tomar. Y esa fue la vida de Pedro en los inicios de la iglesia. Más o menos todos los hechos y características de Pedro, que su sombra era pasar por los enfermos, ya sanado, todo eso termina más o menos por el capítulo 10 y 11 del libro de los Hechos. Ya después de ese capítulo, todo el protagonismo lo adquiere Pablo. ¿Sí? Entonces, Pedro, en esas condiciones como andaba, finalmente fue expatriado y fue esparcido. ¿Sí? ¿Qué es eso? Expatriado, lo retiraron de su patria y lo mandaron a un lugar extranjero, concretamente a Roma, a Italia. Ya está. Fue expulsado o expatriado por razones del Evangelio, no por delincuente. Fueron los primeros discípulos y los primeros creyentes los que soportaron este tipo de persecución bajo la autoridad del gobierno del Imperio Romano. Más o menos en el año 64, dicen los historiadores, que sube ya estando en el poder este emperador denominado Nerón. Es el que manda quemar la ciudad y le echa la culpa a los cristianos. Esa acción descrita por esas personas y el celo que tenían en contra de los del camino incrementa su odio y su aversión por los cristianos. Entonces hacen con ellos situaciones que ya no están en la Biblia, pero la historia marca aquellas situaciones que eran aprendidos, eran arrojados a los leones, eran encendidos como antorchas humanas, eran torturados de una y mil maneras. Ese es el estilo de vida que le tocó vivir a Pedro. Ante esa circunstancia, pues ya no permaneció en Jerusalén y se fue a Roma. Allá quedó como expatriado. ¿Vale? Allí en esa parte es donde escribe esta carta, estando en la cárcel. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz sean multiplicados. Entonces, el apóstol Pedro está haciendo una descripción o una inscripción o una carta a gente judía. Él como judío siempre defendió, pues era de la religión judía, él desde que nació era judío, la religión que le impartieron fue judía, de esa religión que no sabía mucho pero la tenía. Entonces, todavía cuando es cristiano y es llevado a predicar el Evangelio, como que andaba desviando el Evangelio a que los nuevos creyentes también se judaizaran, ¿no? Entonces él tenía esa, pero bueno, él en esa situación nos escribe esta carta. ¿Sí? Uno de los primeros temas que pone el apóstol Pedro en su carta es que nosotros como hijos de Dios, ¿sí? El objetivo que Dios tiene para con nosotros es, según el versículo 3, una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Confieso, esta palabra no la estudié. Inmarcesible se me pasó. No me acuerdo qué es inmarcesible, pero bueno, reservada en los cielos para ustedes. Entonces el apóstol Pedro, ahora en su nueva posición de maduro espiritualmente, ya no escribe o ya no toma acciones como, pues entonces manda que yo camine, o yo aquí te defiendo, y a mí no me... No, sino ya se asienta su personalidad y empieza a escribir una carta madura, una carta de una persona seria, responsable, conocedora y experimentada de Jesucristo, de la vida de Jesucristo. Y la primera invitación que hace a la iglesia es que busquemos ser hijos de Dios para que seamos personas con vida. Obviamente, con vida eterna. Entonces, el primer objetivo de la carta de Pablo es que seamos personas nacidas de nuevo, personas que tenemos la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Es decir, que hemos pasado de las tinieblas a la luz, y ahora tenemos vida y podemos disfrutar de una vida, podemos vivir realmente la vida, podemos valorar la vida, podemos reconocer la vida y entender que esa es la vida que no todo el mundo tiene, que es la vida eterna. La vida eterna es algo y pocos son los escogidos. Muchos son los llamados, o sea, muchos van a oír, muchos van a decir, ay, no, sí, qué suave. Muchos van a decir, no, sí, está interesante, ¿no? Como aquí algunos gobernadores hay de los lugares donde andaba Pablo, algunos, por poco me persuades a ser cristiano, ¿no? En fin, pero no todos tienen esa esperanza viva. Entonces, el apóstol Pedro es lo primero que dice. ¿Quiere preguntar algo con toda confianza? Es que había escuchado antes que todos tenemos vida eterna, nomás que unos con Dios y otros. Sí, pero mejor le llamamos vida eterna y muerte eterna. ¿Sí? Claro que la muerte eterna no es deja de existir. Mire, la palabra muerte en sus orígenes etimológicos quiere decir separación. Y es lo que se hace con un muertito. ¿Sí? Si yo me muero aquí, pues ya no estoy aquí. Me pueden dejar aquí, ¿verdad? Me tienen que separar en lugar de los muertos. Un muerto no puede estar juntos, están separados. La definición etimológica de muerte es separación. Entonces, nosotros cuando no somos cristianos, pues ahí andamos, caminamos, comemos, vamos, venimos, opinamos, pero estamos muertos. ¿Por qué? Porque estamos separados de Dios. Entonces, cuando nosotros conocemos al Señor, nos llama a una experiencia viva. ¿Por qué? Porque ya no estamos separados de Dios, tenemos comunión con Dios. Si esa persona que está allá no tiene comunión con Dios, está separado de Dios, entonces está muerto. Si esa persona continúa en esa actitud y no se relaciona con Dios y deja de existir, entonces la separación le es eterna. Entonces, muerte eterna. Entonces, sí, a lo mejor se puede formular alguna confusión, porque sí, nuestro espíritu no perece. Nuestro espíritu es eterno. Sí, nada más la importante aquí es tomar esta carta para reorientar nuestra vida y ver dónde quiere usted pasar la eternidad. Si con Dios, entre paréntesis, vida eterna, o separada de Dios, entre paréntesis, muerte eterna. Entonces, sí, muy buena intervención, pero habrá que diferenciarlo desde el punto de vista de Dios. ¿Sí? Hay gente que no lo ve de esa manera. Bueno, entonces el primer elemento que el apóstol Pedro quiere que nosotros veamos en su iglesia es eso, que fuimos llamados a tener vida eterna, una vida con Dios, una vida que nos vamos a poder relacionar con Él desde ahorita, podemos disfrutar de su presencia, de su compañía, de su paternidad y de sus beneficios. Al último, los beneficios. Claro que hay gente que quiere primero los beneficios y después a ver si se reúne con Dios, ¿no? Eso no es al revés. Bueno, sigue avanzando la carta y luego dice en el versículo, no lo alcanzo a ver,
11, 12, 13, ahorita les digo. A una vida santa. ¿Qué versículo es aquí? 13. Versículo 13. Miren, no le pido. Todos menos el 13. La vida que el Señor Jesús nos quiere dar y que reveló por el Espíritu Santo al apóstol Pedro es esto: una vida santa. Llamamiento a una vida santa. Ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios, esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que les llamó es santo, sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque está escrito: sean santos porque yo soy santo. ¿Sí? Entonces, sí es bueno que tengamos vida, pero no para que hagamos lo que mejor nos parezca, guste o apetezca, no. Tenemos una vida de Dios, es para que la vivimos en santidad. Esa palabrita santidad es la que muchas veces no conocemos muy bien. ¿Qué es santidad? Apartados para Apartado. Dios. ¿Qué más? Y decimos, no, pues apartados para Dios, apartados y santidad. Mire, es importante que usted allí en sus estudios bíblicos, cuando tenga su tiempecito, se dé un tiempecito y empiece a buscar algún estudio bíblico, busque cuáles son los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? O sea, las características de Dios. Amor. Dios es amor. ¿Qué más? Paz. Hello. No, paz es fruto. Es lo que Característica, Lo que es. lo que Él es, lo que le caracteriza, que es su persona. Santidad. Justicia. Dios es justo, Dios es verdadero, Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, amoroso, justo, verdadero. ¿Sí? Muchos atributos. ¿Cuál es el más importante? Amor. santidad. La santidad. Y enseguida el amor. Puede ser, es el que más nos gusta. Pero ¿El del más, amor? ¿sí? Pues sí. Pero el que más. Buenas noches. Pero el más importante es el de santidad. Si hay algo que describa a Dios es la santidad. Y eso lo debemos de reconocer bastante bien. La santidad de Dios es una santidad especial que no tiene cualquiera. O sea, nosotros no la podemos tener. Nadie, ¿no? Dios, cuando nos salva, nos da de su santidad. Sí, su naturaleza de Él, pero de inmediato la contaminamos. ¿Qué es la santidad en sí? La ¿Qué encierra? santidad es un estado de Dios en donde no tiene ninguna conexión o comunión con el pecado. Es un estado. ¿Sí? Un estado en el que Dios está, en donde no puede tener ninguna relación con el pecado. La santidad de Dios es una característica exclusiva de Él, que ningún ser humano puede aspirar de ninguna manera. Que nunca peca. Que nunca peca. Y no solamente que no peca, sino que no se relaciona con el pecado. ¿Y nosotros qué? Ni siquiera está ahí tratando de ver qué es el pecado. ¿Será bueno? No, ¿dónde? Y que le digo, ¿y nosotros qué? ¿Se relacionan con nosotros? Cuando Dios nos salva y opera nuevo nacimiento, nos da su naturaleza y esa santidad, delante de Él somos santos en estas circunstancias, justo, a través de Jesucristo. Porque Él nos ve a través de Jesucristo. A ¿verdad? través de Jesucristo No nos nos ve ve. a través de Sí. nosotros. Por eso es que nos tolera, porque Sí, nos ¿no? ve a través de Jesucristo santo. Ya nos hubiera Sí. mandado fuego. Sí. Pero cuando nos ve, pues no estamos tan santos que digamos. ¿Sí? Ahora, Dios nos da No de dejes su seguir. santidad, pero esa santidad no somos muy idóneos para guardarla. Realmente pecamos. Entonces, ojo con esta parte. La idea del apóstol Pablo es que seamos conscientes de que como cristianos tenemos vida, pero una vida para vivir en santidad. Una vida en la que nosotros decidimos honrar a Dios siendo santos como Él es santo. Esa santidad que Él nos dio a través de Jesucristo, nuestra intención es continuarla, nuestra intención es seguirla,
¿Ay, a poco usted no peca? No, sí pecamos, todos pecamos, pero cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nacemos de Él, tenemos la oportunidad de acudir con Jesucristo y decir, Señor, pequé, le confieso mi pecado, como veíamos en las clases anteriores, y el Señor nos perdona. Pero eso hay que hacerlo de manera constante, de manera constante. Cada que peque, ¿cada cuándo pecamos? Todos los días. Todos los días. Entonces, todos los días tenemos que acudir con el Señor y decir, Señor, pequé, perdóname este pecado, mira, hice esto que no debía, dije a esto que no debía haber dicho, hice aquello que no debía haber hecho, perdóname, y el Señor nos perdona. Esa limpieza es constante. Solamente hay unos que no sé, nos queremos pasar así como, dentro de un mes voy, Señor, y te llevo el morralito completo. Se le olvida a uno, profe. Se le olvida a uno. Que acabo es un pecadillo, ¿verdad? Un pecado pequeño. No. Con el Señor tenemos que andar una vida de santidad, una vida en donde, miren, les decía yo a los caballeros, la santidad no consiste en ser buenas personas, morales, que cumplen todas las obligaciones sociales de buen comportamiento y una educación X. No. Eso es bueno, pero eso no es lo que Dios establece. La santidad que Dios plantea no es tampoco no pecar, porque pues, pecamos. La santidad que nosotros vamos a desarrollar en un proceso de maduración es no tanto alejarnos del pecado, sino acercarnos a Dios. Obviamente, cuando usted y yo en nuestro camino buscamos acercarnos a Dios, estamos tendientes hacia la santidad. ¿Sí? No es que nos andemos cuidando, esto, aquello, no, sino que nuestra intención sea buscar a Dios. Nuestra vida, nuestro deseo, nuestro tiempo, nuestra motivación por levantarnos es buscar a Dios, parecernos más a Dios. ¿Sí? No estarnos, esto es pecaminoso, la línea entre lo pecado y lo santo está en una gran confusión hoy en día, que pues solamente la Escritura es la que nos puede sacar de esa confusión. ¿Sí? Está por demás que preguntemos, oye, ¿esto es pecado? ¿Aquello será pecado? ¿Esto será bueno? ¿Sí? No, nosotros tenemos que buscar la orientación de Dios, y Él nos va a revelar la verdadera santidad a través del manejo de nuestra conciencia. La vamos a ver más adelante, ¿vale? Bueno, ahora, esa santidad, ¿dónde es esa santidad? ¿Dónde vamos a vivir la santidad? ¿Dónde vamos a desarrollar nuestros procesos de santidad? ¿Dónde? Dice el versículo 9 del capítulo 2. Nuestra santidad la vamos a lograr acercándonos a Él. Piedra viva, desechada por los hombres ciertamente, pero para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual, sabiendo que tienen un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y luego dice, porque ustedes, el versículo 9, ¿lo vamos bien o vamos mal? ¿Dónde es? ¿Dos qué? 2:9. ¿Es 9 este? Sí. Usted comenzó desde el 4. Perdón. Uh-huh. Porque ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Vivir como siervos de Dios. ¿Qué quiero mencionar con esto? ¿O qué dice aquí el apóstol Pablo? Usted lee toda la carta, ¿verdad? Pero Dios nos da vida. ¿Sí? Y esa vida tiene un objetivo. ¿Cuál? Que desarrolle santidad. Y esa santidad la tenemos que aplicar aquí, en la tierra. Y no es de que, Dios es santo, me voy con Él allá al monte y allá estoy santo. No. Esa santidad que Dios me exige, la exige aquí. ¿Con quién? Con el pueblo de Dios. O sea, aquí en la iglesia, aquí en el grupo. Aquí tenemos que desarrollar nuestra vida como vida santa. Aquí es donde tenemos que probar nuestra santidad. ¿Cómo? ¿Sí?
manteniendo nuestra buena manera de vivir. La santidad no es allá, o cuando vaya el domingo y estoy ahí, cierro los ojitos y estoy bien consagrado. Ya cada domingo ya voy a mis actividades normales, las que llamo normales, ¿verdad? Ahora el lunes, no, eso se llama religión. El apóstol Pablo quiere que tengamos vida, y la vida de Dios es en santidad, y esa santidad es con los pies en la tierra, bien ubicados donde estamos. Estamos aquí en donde nos tocó vivir con un grupo de personas que pertenecen al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Ese grupo se llama iglesia. Y esa iglesia debemos de saber que es un real sacerdocio, un pueblo santo que le costó a Dios. ¿Sí? Esa iglesia tiene que, ahí donde tenemos que desarrollar nuestra santidad. ¿Cómo? Manteniendo, dice el versículo 13, su manera de vivir entre los gentiles, para que cuando murmuran de ustedes o hablen de ustedes como que hacen mal las cosas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar que lo que ustedes hacen está bien. Es decir, que la gente piense que estemos haciendo mal, que la gente diga lo que quiera, que diga que somos esto, aquello y todo, pero están mintiendo, porque nuestras obras son buenas. ¿Sí? Entonces, nuestra vida en Dios es de plena santidad, pero no allá en el monte de la transfiguración. Yo soy santo el domingo, de 3 a 5. Ahí sí, mira, también sale aureola. ¿No? Ahí sí canto, le hago las manitas así. ¿Sí? Y oro. Y escucho atentamente la palabra. No le pongo mucha atención, pero ahí la escucho. Y luego ya se me olvida. No. La vida es con Dios, en santidad, con los pies en la tierra, porque vivimos aquí una vida de santidad en relación con los demás, manteniendo nuestra buena manera de vivir. ¿Sí? Somos un grupo. La iglesia no es el llanero solitario, la iglesia es un corporativo, en donde debemos un grupo de personas, ¿sí? En donde debemos de conservar nuestra buena manera de vivir. ¿Y cómo se hace eso? Mire, dice el versículo 13, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, a los gobernadores, enviados por él para castigo de los malhechores. La policía no está para andar corrigiendo al cristiano. La policía está para los malhechores. Los cristianos deben de moverse de tal manera que no tenemos que andar siendo corregidos. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres, viviendo como libres, pero no como los que tienen libertad para pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. A Pedro le quedó muy impactado esa parte de que dijo, dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Aquí está otra vez. Honren a todos. ¿Qué es honrar? Poner en alto. Amen a los hermanos, al incómodo también. Teman a Dios lo que es de Dios, y honren al rey. Y el rey aquí está con minúscula, o sea, no está refiriendo a Jesucristo, se está refiriendo al gobernante del imperio, ese imperio que en ese momento a él lo estaba torturando y azotando y lo tenía preso. Y aún ahí en la cárcel está escribiendo esto: honren a la autoridad. La vida cristiana es eso. La vida cristiana nos damos cuidado de que no nos caigan en la movida. ¿Sí? No voy a decir de velocidad porque me viene la patrulla y me dice, no. Ponga otro ejemplo, profe. ¿Por qué estaba preso Pedro? Por predicar el evangelio. Por lo que dijeron al principio. Sí, predicar el evangelio. Entonces, cuando ellos hacían alguna señal, los mismos judíos, porque era un atentado con la religión judía, contra la religión judía, los mismos judíos provocaban escándalos. Y un imperio, un escándalo no era muy bien visto. Había alboroto. ¿Quién fue? Eso, predicando un tal Jesús que ya se murió, a la cárcel. Era cuando Nerón lo metió a la cárcel. No. Era en otra ocasión. ¿Sí? Cuando Nerón sube al poder, es cuando manda a quemar la ciudad y le pone la culpa o le echa la culpa a los cristianos. En ese momento, si ya se la traían por traer ritos o enseñanzas que no correspondían a su religión, ni romana
ni judía, porque los apóstoles eran ni romanos ni judíos. ¿Sí? Cuando ya traía así, ya se dan ganas por eso, todavía a los cristianos les culpan la quema de Roma. Entonces, ¿qué hace? El furor se enciende. ¿Y qué hacen? Pues los corretean con más fuerza. Entonces los discípulos son esparcidos. Y Pedro fue a llegar allá a Roma. Ahí cayó en la cárcel. Y desde ahí escribe. Y no porque estoy en la cárcel, pues hay que hacer una revolución, a ver qué hacemos. No, teman a Dios y honren al Rey. Porque la vida cristiana es por encima de las circunstancias que aquí vivimos. La vida cristiana es la vida cristiana que requiere de santidad y una santidad que se aplica aquí, no allá nada más construir el edificio de la iglesia, decimos no, en la vida diaria. ¿Cómo? Obedeciendo a las autoridades, obedeciendo todas las leyes de ciudadanos, viviendo de manera digna y correcta, honrando a las autoridades. Les decía ayer a los caballeros, incluye el pago de impuestos. Si no pagamos los impuestos, ¿cómo? No, pague los impuestos. Esa es cubrir la ley. Entonces, una vida social correcta. ¿Vale? Entonces, vida de santidad en la iglesia. Y luego, siguiente capítulo. Capítulo 3. Y ya va a empezar. No, si ya empecé desde hace como media hora. No, pero así bien derechito. Deberes. ¿O qué? ¿No dice así su Biblia? No, pues sí. Deberes conyugales. ¿Dónde habla? ¿No dice así la Biblia? El apóstol Pedro ya sabía. Es que la vida cristiana, esa vida eterna que tanto queremos y que tanto añoramos, y esa santidad así que tanto describimos, así, que la aplicamos en la iglesia, sí, pero también va para la casa. Él estaba casado. ¿Quién? ¿Sí? ¿Sí? Pues sí. ¿No salió su dama ahí? No se habla nada de ella. No la mencionó. Sí, hay que considerar las situaciones culturales de aquellas personas, pero pues una vez Pedro fue a su casa, toma el café, Jesús. Y cuando llegó, ¿quién estaba enfermo? La suegra. La suegra. Sí, es cierto, no me acordaba. ¿Y si tenía suegra? Ya olvídese de algunos mitos. Bueno. ¿Vale? Entonces, ayer pasamos, esta parte no la brincamos, nos fuimos a los otros, dice vosotros, maridos, la. Bueno, si lo subo a la internet ya lo van a ver, pero acá para las mujeres, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Qué bueno que Víctor no estaba aquí. No es que se sometan, no dice que se sometan. Procure usted con toda diligencia mantenerse en sujeción, en reconocimiento, en convivencia, en una integridad el uno y el otro con su marido. Entonces eso es sujeta. Sí, sujeta. Mire, no dice sometida. Dice Todavía ayer me encontré un predicador que luego hablaré con él porque dije, hay que someter, las esposas estén sometidas. No se someta. Sujetarse es otra cosa. Mire, someterse es por abajo. Permitir que haga todo y usted no piensa, no opina, no sabe. Pisotearnos. Permitir que hagan eso. Eso no es. Sujeción, eso quiere decir que usted piensa, razona, decide, puede y de manera voluntaria dice, sí lo sé, pero lo sujeto a mi marido. No que ya fue y tomó las 10,000 decisiones y ya hizo por allá y movió y regresó y el marido ni por enterado. Eso va a permitir que los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Sí? O sea que nuestra palabra sí cuenta. Claro. Mucho, mira, ¿Quién ha dicho que no? ¿Quién dice que, o sea, es que ese mal esquema que tenemos del matrimonio, incluso los cristianos, Sí, iglesia, por eso los digo, pues por eso el los digo. matrimonio, a veces el esposo toma una postura de sultán y aquí mando yo y todo eso yo, como digo yo. No es así. Es compartido,
de dos personas, pero las dos opinan. La mujer que no opina, la mujer que no piensa, la mujer que no sabe, la mujer que no le interesa, la mujer que no se desarrolla, la mujer que no se prepara, la mujer que no estudia, la mujer que no se supera, no es un yugo igual para su esposo si él sí lo hace. No me diga. ¿Por qué no? Pero y si él no lo hace, uno lo puede hacer de todo modo. Claro. Si aquí nos dice que usted lo haga si él lo hace. Usted jure, usted busque, usted. Ahora, si yo veo que mi esposa está detenida en algo está ahí y no avanza, pues yo le puedo apoyar para que supere, yo le puedo invitar, le puedo motivar. El chiste es que vayamos juntos, ¿no? Si ella está atorada ahí en alguna cosa que no entiende, bueno, pues ni modo, no, yo le puedo apoyar. Igual ella. ¿Sí? Es una igualdad, pues, de relación. Olvídense que el matrimonio es donde a ver quién manda más, y el que grita más puede más. Y no. Eso no opera aquí. Los casados estén, que reconozcan a sus maridos, y los maridos, ahí dice las indicaciones. Déjenles etiqueto a todas en mi Facebook. Para que también los que no creen en la palabra sean guardados por la palabra y la conducta de sus esposos. Ahora quiero eximir algunos pensamientos que por ahí vi que estaban arraigados y que decía una esposa, no, es que mi esposo no ha querido ser salvo, es que no oras. Es que mi esposo no ha querido, es que no estás poniéndole ahí fe al asunto. Y tampoco esto está diciendo que usted es responsable de que su marido no cambie. La responsabilidad que cambie su marido es de él. ¿De acuerdo? Uh-huh. La responsabilidad que usted tiene como esposa es tener una vida de santidad delante de Dios en la iglesia y en la casa. ¿Sí? Esto puede servir para que los esposos crean, uh-huh, pero no es, pues si usted no lo hace, ya se amoló, porque es esposa, y bueno, dice que las esposas son responsables de la salvación de sus esposos. ¿Sí? Considerando su conducta casta y respetuosa, puede ayudar. ¿Sí? ¿Cómo es una vida casta y respetuosa en santidad? Ahí está, mire. Su atavío. Número 3. Su atavío no sea el externo. En peinados, adornos, joyas, vestidos. Ahora tampoco dice que lo descuide. Chimostrufias. Algo así. Tampoco dice que no, usted puede arreglar, usted puede usar, dice que su vestido sea correcto, ¿sí? Pero la santidad, la vida de Dios en santidad en la casa no está en cosas externas. Ay, ahora voy a vestir así, ahora lo voy a peinar así, a ver si así me hago más, eso no sirve, ¿sí? La santidad y utilidad de ella en la familia está cuando esto es interno, en la mente, una mente incorruptible, un espíritu afable, o póngale amable y apacible. ¿Qué es apacible? Apacible es el que logra e impone la paz. Qué bueno que no, profe. Y esa actitud, no se pierda en la clase del domingo. El tema del domingo se va a llamar humildad. Si quiere una vez la estudia y esos conceptos de humildad, nos vamos a tratar de ajustar un poco más, ampliar el panorama de la humildad. Humildad no es andar ahí con la cabeza agachadita y no hablar quedito, eso no es humildad. Sí, señor. ¿Sí? Tampoco. O bien pobre, dijo el otro. Vamos a ver qué es humildad el domingo. Dios mediante, ahora este va a ser otro tema y lo vamos a hablar, y tiene que ver esto, ¿sí? El espíritu apacible, que gestiona, que gana, que colabora para la paz, ¿sí? Esto es de grande estima delante de Dios, ¿sí? Entonces no nos sirve saber que así yo soy cristiano, así como una vacuna, ¿verdad? Me la pusieron hace 20 años y ya me pusieron, ya soy cristiano. Permítame dudar que sea cristiano. El que es cristiano tiene una relación constante, continua, de comunión con Dios en santidad. Y esa santidad no es cuando voy a verlo, allá subo al monte de la transfiguración, allá está. Acá nos quedamos, no, tenemos que bajar y ubicarnos aquí con el pueblo.
con la gente. Su testimonio debe ser en la iglesia. Son los primeros. La iglesia. ¿Sí? Pero no nada más soy cristiano cuando voy a la iglesia, sino que la exigencia va ahí en la casa. ¿Sí? Con los de la casa. Y no que pintamos, que ponemos el texto bíblico allí, que ponemos las alabanzas cuando viene el pastor y... No. ¿Sí? Así le Esos son asuntos externos. La vida cristiana no es externa, es interna. Mañana Para que salga. Y el tema de mañana también va a estar interesante porque vamos a ver el verdadero pecado. No falta el día de mañana. El verdadero pecado. Vamos a relacionarlo con esto de la madurez para que usted y yo veamos dónde está el inicio de nuestro pecado. A veces, ay, no le hice nada, no lo hizo, pero lo pensó. ¿Qué? También cuenta. Claro que cuenta. Pero diferente, ¿no? Porque ¿No? lo pensé y luego lo cancelé y ya. Bueno, mañana lo vamos a ver. Mañana lo vamos a ver para que usted esté prevenida y todo en ese tema. Es más, estúdiele y vea, pero no se pierda la clase de mañana viernes. También invité a los caballeros, ¿vale? Muy bien. Sí. Este tipo de, lo vamos a repetir, vida en santidad de Dios es con la iglesia y en la familia, pero de manera orientada. No en mi propio criterio, no en mi propia Biblia, ¿sí? No en que pues yo digo que soy así, y algo que sea bueno, yo soy bueno esto, no hago aquello, eso no opera. Nosotros tenemos que, aquí como dice aquí, mire, el versículo, creo que es el 9, dice una buena conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? A ver. Conciencia. Tener guardado lo que hice. ¿Eso es una buena conciencia? Oh, ¿Qué? buena conciencia. Yo Bueno, pensé que ¿qué? nomás en No, sí la ¿qué? conciencia. Eso es la conciencia, tener guardado lo que hice. La parte que nos redarguye. Y que redarguir. Nos hace ver que hicimos bien o hicimos mal. De acuerdo a... Pues ahí está el rollo. Va muy bien. Una Pues- buena conciencia es el dispositivo que tenemos aquí en nuestra mente que nos indica con precisión si lo que hicimos está bien o está mal, pero de acuerdo Pues la palabra, porque la palabra. conforme a uno, pues. Sí, porque tienes si el- lo hacemos, yo mi digo que buena todo está conciencia bien. va de acuerdo a lo que yo aprendí, de acuerdo a mis sanas costumbres, a mis tradiciones de por Después allá y la diferimos. No. Eso ¿Era? no sirve. La verdadera y la buena conciencia es cuando nosotros nos regimos por lo que marca la palabra. Y es el indicador que nos dice, eso ya no está bien, no lo deberías de hacer. Ya lo hiciste y te dije que no estaba bueno. Es el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, en nuestra conciencia, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja en nuestra conciencia. Él es el que nos convence de pecado. Él es el que nos previene de pecado. El que nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y eso no lo puede tratar nadie así con... Pues usted dígame, no. ¿Sí? ¿Quién sabe de ella? ¿Quién sabrá qué hace bien y qué hace mal? A lo mejor hace cosas y que yo puedo decir, pues está mal, porque es mi criterio. Depende del criterio de las personas. ¿Sí? Entonces no. La única que va a saber si su conciencia es buena es ella. O usted, y yo a mí. ¿Sí? Con Dios. Como si es buena, si siempre hace lo correcto. Si está, Pues estoy en lo nomás tú correcto, con Dios. ¿sí? Porque O mi sea, una criterio. conciencia buena a ti. La buena. Que siempre hace lo bueno. No. A ver, la conciencia no hace las cosas buenas. Las Siempre cosas te buenas las aconseja hace usted. Sí. La conciencia es el dispositivo que tenemos aquí y que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Si no hay conocimiento de la palabra, no dice No, nada. la conciencia no es buena Que no dice nada. porque no está sabe. sujeta a otros criterios. O sea, la buena conciencia es la que está sustentada en la palabra. ¿Sí? Puede haber conciencia social allá afuera. Hay gente que no tira basura porque no está educada, que no hay que tirar basura y eso es bueno.
¿eh? Hay gente que se mueve muy educadamente, muy cortés, muy propia. Eso es bueno. Son conductas sociales muy buenas y la gente tiene conciencia de ello. ¿Sí? No hay que tirar el agua, no hay que, no sé, muchas situaciones sociales son propias de una conciencia buena. ¿Sí? Pero la buena conciencia, lo que la palabra de Dios nos pide, es una conciencia que no tome los valores sociales, sino los valores de la palabra. ¿Eh? Por eso si no hay conocimiento no se sabe. Si no conozco la palabra, ¿cómo? ¿Cómo me va? A ver. Entonces, yo necesito conocer la palabra y el Espíritu Santo me revela en la palabra y me pone aquí un indicador. ¿Sí? Eso no está bien, pero es que ellos lo hacen. Sí, pero no está bien, mira, la Biblia dice que no. No, pero aquellos, mira, lo hacen mucho, es más, mira, el pastor lo hace. ¿Sabe qué? Que no es cosa del pastor. Su salvación no depende del pastor. Depende de su buena conciencia. Y la buena conciencia está determinada cuando es guiada por el Espíritu Santo. Ah, lo que le iba a decir. ¿Sí? Y el Espíritu Santo, ¿de dónde va a tomar los argumentos para nuestra conciencia? En la palabra de Dios. Sí, pues si no saben. ¿Sí? Entonces, el ser buen ciudadano, el ser educado, el ser respetuoso, el ser honrado, son cosas muy buenas, pero están incluidas aquí. Pero aquí es más. La exigencia de Dios, la ética de Dios es más. ¿Por qué? Porque dice, hey, esta carta es para ustedes. Tienen que vivir una vida de santidad. No de buenas obras. De santidad, como la de Dios. Sean santos como Dios es santo. Pero esa santidad en la tierra. No allá cuando voy a la reunión. Mira usted, con toda alabanza me voy al cielo. Así estoy allá, mire. Allá me pierdo hasta. Se me hace cortito el tiempo. ¡Qué bueno! Pero esa no es la vida cristiana. ¿Sí? Aquí está. Bajamos a la tierra. Aquí. Estoy con los hermanos. ¿Eh? La vida de santidad se desarrolla en la iglesia. Pero no nada más los domingos. Todos los días. ¿Dónde? En la casa. Regidos en nuestra conciencia por el Espíritu Santo. ¿Alguna duda todavía? No. Siguiente capítulo. ¿Mande? ¿Hay alguna pregunta? No. Esa conducta, y solamente así, podremos ser buenos administradores de la gracia de Dios. Capítulo 4. Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armémonos del mismo pensamiento. ¿Qué? 1. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es la concupiscencia? Dijimos la otra vez. ¿Quién se acuerda? Nuestras debilidades, ¿no? Nuestras debilidades. ¿No? De la pata en que cogió. De la pata que cogió. Es lo mismo, pero no tan elegante. Ok. Mire, Pues la concupiscencia es el montón de pecado que le queda cuando usted llega al conocimiento de Jesucristo. De manera errónea y torcida. ¿Sí? Esa forma que vivió usted de manera tradicional, alejado de Dios, muerto en delitos y pecados, cuando nacemos de nuevo, ni crea que usted ya se convierte en una banca paloma, ¿eh? No. Cuando nacemos de nuevo tenemos comunión, contacto con Dios, pero Él nos ordena que transformemos nuestra manera de pensar, extirpando nuestras viejas costumbres y adquiriendo unas nuevas, que ¿dónde están redactadas? En la palabra de Dios. Les ponía el ejemplo ayer a los caballeros. Yo aquí tengo un vaso grande, como el que tiene aquí Mayela, un vaso grande, lleno de coca. Pero yo quiero dejar de tomar Coca-Cola, entonces voy a cambiarlo. Entonces le pido a Mayeli una cucharita, y le pongo tantita agüita y se la pongo al vaso. Y así su agua. ¿Sí? no. Pues no. Si tengo un vaso así grandote y le pongo una cucharadita, mire, Sí, ni se ve. Bueno, le pongo 2, sí. 3. Pues no. Así es cuando queremos ser cristianos y nomás voy a orar 5 minutos. Ya, Señor, ya leí un capítulo. Mire, eso
no se siente. Es muy diferente, es decir, si yo tomo el vaso completo y abro la llave esa de agua que tiene grandota, y si lo dejo ahí por unos 20 minutos, Ya no queda coca. ya no queda nada de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque la corriente de agua expulsó todo aquello y queda solamente. Así es nuestra mente. Eso negro, más negro que la Coca-Cola, ¿no? Es la concupiscencia. Y esa ahí la traemos. Usted nació de nuevo ayer, pero su mente sigue encarrilada en aquello que usted hacía. Entonces tenemos que ir transformando nuestra mente, quitando nuestras concupiscencias, para que la vida de santidad que Dios nos da, la ubiquemos en esta tierra, siendo santos entre la iglesia y en la casa, con una conciencia dirigida por el Espíritu Santo, para que nuestra vana forma de vivir quede lejos. Aquí dice, mire, vamos a ver qué dice. Dice, conforme a las concupiscencias de los hombres, versículo 3, baste ya el tiempo pasado, que no era usted cristiano, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. ¿Sí? Entonces la santidad que el apóstol Pedro aquí nos está diciendo no es de que venga usted a una oración de 5 minutos y ya es usted hijo de Dios y ya tiene usted la vacuna y nos vemos allá cuando llegue al cielo. No, no, no. Una persona que hace eso, que se preocupe porque no es cristiano. El cristiano es aquel que tiene la vida de Dios, sabe que tiene que ser santo, allá en la iglesia, en el edificio de la iglesia, pero también entre los semejantes, entre los de su casa, con la esposa, con el esposo, con los hijos. Muy importante esa parte. No podemos hablar de santidad en el templo y acá no somos con cuernitos y toda la cosa, ¿no? Santidad en todos lados. Dirigidos por una buena conciencia, no por su propio criterio o su nivel de aprendizaje, sino por una buena conciencia que está regida por el Espíritu Santo en nuestra mente, echando toda esta porquería de concupiscencia y vivir de manera diferente. A la gente les parece cosa extraña que ustedes no corran en el mismo desenfreno de disolución y hasta los critican, pero ellos darán a Dios cuenta. Y porque Él está preparado para juzgar a los vivos, a los que están con Dios y a los muertos que están sin Dios. ¿Sí? Así es que, versículo 7, sean sobrios y vigilantes en oración. Y ante todo, tengan ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Si quiere, quite la palabra cubre y póngale evita. El amor evita multitud de pecados. Cubre, uno a veces piensa como que los tapa, ¿verdad? Entonces, cuando una persona ama, respeta. Cuando una persona ama, es fiel. Cuando una persona ama, cumple. Cuando una persona ama, desarrolla esas características de la vida cristiana. Y eso evita muchas situaciones. ¿Sí? Si el esposo no ama y no cumple en su casa con las obligaciones como esposo, les decía ayer, pues eso origina que la esposa se enoje y empiece una guerra ahí, y ahí no falta pecado. A eso se refiere. ¿A eso se refiere? ¿Sí? Si nosotros somos responsables en el cuidado y educación de nuestros hijos, ¿qué vamos a lograr? Que ellos sean liberados de la ira de Dios por el pecado. ¿Por qué? Porque los instruimos. Pero si no los amamos, estaba viendo en el libro de Proverbios que estoy escribiendo, el que escribió Les provocamos. el que ama a su hijo lo educa, y el que no lo educa simplemente no lo ama. A veces pensamos que amar es... ¿Sí? Amar es darle todo. Qué De esta manera apacentamos la grey de Dios. apacentar la grey. ¿Qué es apacentar la grey de Dios? Calmar. ¿Tan chino? Sí. Apacentar es cuidar, que estén en paz. Yo pensé que era calmar. Que tengan alimento, que tengan
agua, que tengan un espacio 5. para que puedan desarrollar en plena paz. La Grey es una expresión que es el grupo. Grey es grupo, en un lenguaje antiguo. Entonces, cuidemos el grupo de Dios. ¿Cómo? Una vida, estando vivos, no muertos, pero vivos, en santidad, en la tierra, con la iglesia, con la casa, dirigidos por una buena conciencia, que es el Espíritu Santo, fundamentado en su palabra, para que vayamos sacando toda la porquería que no nos conviene, todas las concupiscencias, y nosotros demos muestra y fruto de santidad. Solamente así podremos mantener el grupo de Dios en plena paz. Esa es la conclusión. ¿Alguna duda? Que qué bueno que explicó lo de cubrirá, porque yo tenía mucho mal entendido, que cubrirá, como dijo Claudia. A ver, si quiere apáguele ahí. Él dice el rojito.